Hoy en Día, el periodístico más completo de la radio, con toda la información local, nacional e internacional. Hoy en Día. Hoy voy a salir a buscar. Ahí estamos en el aire con el matón policía motorizado como cortina. Impresionante, Lucas, buen tema. Para entrar en la nota, la tenemos a la subsecretaria de Desarrollo Social, lo dije bien, me costó un poquito. Pero bueno, son muchas divisiones. Estamos practicando en el corte. Subsecretaria, subdirectora, no, subsecretaria de Desarrollo, Yanina, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día para toda la audiencia. Bueno, tenemos acá, a Yani, que está con mucho laburo en estos momentos, con el tema de, primero, la actualidad, ¿no? Primero lo que está pasando con el sector de discapacidades, las personas con discapacidades que tuvieron que viajar casi de urgencia, Yani, a Junín. Sí, en realidad fue una semana de anticipación donde empezaron a llegar las notificaciones, pero sí, la urgencia en cuanto a todas las solicitudes que se les fueron pidiendo. ¿Cuándo explota esto? ¿Cuándo te empiezan a llegar solicitudes a desarrollo por este tema? En realidad había como ese comentario generalmente informal de que se venían las auditorías. Esto venían, se venía. Bueno, siempre uno que piensa no va a pasar hasta que pasa. Y la gente empezó a caer en el área de discapacidad muy nerviosa, ya con las primeras notificaciones. Ya con la carta en la mano. Claro, tal cual. Gente que no entiende, obviamente son notificaciones hechas a nivel judicial y demás, o sea, mucha información para ellos que no manejan y, bueno, complicadas en el sentido de mucha exigencia a la hora de presentarse con un turno en un horario determinado y con una cantidad de documentaciones que en una semana era imposible poder cumplir. La preocupación venía que se acercaban con los papeles a desarrollo. ¿Venía por cómo llegar a Junín o por qué papeles tenían que presentar para estar con la pensión? Las dos grandes inquietudes fueron esas. Una, el transporte, porque obviamente son gente con muy bajos recursos, por lo tanto no cuentan con movilidad propia. Esa era una de las primeras preocupaciones. Pero también la otra preocupación es esto que todavía no está resuelto. Si bien lunes y martes se pudo cumplir, pudieron viajar y demás, ahora queda toda esta instancia de poder presentar la documentación acorde que le piden. Son muchos estudios específicos, profesionales que tal vez no cuentan acá en la ciudad de Chacabuco con especialistas o estudios muy específicos que también se lo están pidiendo puntualmente. Entonces, esto también hace que ahora lleven todas las gestiones posteriores de tener que viajar, de sacar los turnos, de otras, digamos, no es que ya cumplieron con viajar y ya está, esto continúa. Y si no cumplía con alguno de esos requisitos, ¿ya le cancelaban directamente la pensión? ¿Había una etapa intermedia? ¿Cómo manejaban ese tema? Nosotros acompañamos el lunes, estuvimos en la oficina allá en la calle Malvinas, que fue en Junín, donde lo citaban, que también ahí en las notificaciones figuraba una dirección. Claro. Y el fin de semana cambiaron la dirección, entonces también hubo que llamar nuevamente a todas las familias que viajaban por medios propios a nuestros, pero en realidad le tomaban los datos, o sea, se tenían que presentar, constatar de que estaban notificados que tenían que presentar esos estudios y les dieron un plazo. Ahora tienen un plazo, en algunas de las situaciones, no fue en todas, en algunos no le dieron turno, que eso también es llamativo. ¿Llegó la notificación? Llegó la notificación, le pusieron el presente, tomaron el presente que se habían ido, que habían podido acercarse a la digamos, hacerse presentes. Bien. En esa oficina. No le dieron ningún número, no le dieron ningún plazo para entregar la documentación restante, que esa es una preocupación. Perdón, Yani, ¿ya estaban citados con hora? Estaban citados con el horario, claro. ¿Y cómo no les pedían ahí mismo? ¿No les pedían? En el momento hay gente que no la pudo llevar, porque esto también es verdad, le pedían 5 estudios diferentes, de 5 especialistas diferentes, con una semana de anticipación. Excepto que vaya un médico privado y que te pueda hacer todos los estudios y pagar todos los estudios, que cuando hablamos de pagar los estudios, cada uno cuesta alrededor de 100.000, 150.000 pesos. No son estudios que tampoco... ¿Y son estudios que tienen hechos a las personas con discapacidad o tienen que volver a hacerse? En realidad ellos los tienen hechos cuando hicieron su certificado de discapacidad. A veces el certificado de discapacidad tiene 5 años, por lo tanto los estudios no sirven. Tampoco son actualizados. Claro. Y a veces hay estudios muy puntuales. ¿Había un requisito por llevar estudios actualizados?
No, en realidad un plazo, digamos. En realidad lo último que piden que tienen validez son los 3 o 6 meses como mucho. Los estudios son estudios muy puntuales. Pero entonces esos estudios de 5 años o de 4 años no valían. No valen, no, eso no tiene ningún tipo de validez. Nosotros obviamente incentivábamos que lo llevaran igual, Claro. pero bueno, en esto pensemos una persona con una discapacidad intelectual. Uno ya sabe, digamos, qué coeficiente intelectual tiene, qué requisitos cumple para tener esa determinada discapacidad. Si a uno le piden estudios que tienen que ser con psicopedagogo, psicóloga, fonoaudióloga, terapista ocupacional, es indudable que en una entrevista no se va a lograr. O sea, era específico, ellos O pedían, sea, no es que vos decís, bueno, mira, yo estoy en tratamiento con esto de rehabilitación de acá, no servía tanto eso. De acuerdo a la discapacidad que figura muchas veces por donde fue otorgada la pensión, digamos, la caracterización que tienen, Sí. digamos, en los estudios que pedían. Si hay una Porque- discapacidad motora, va a tener que estar relacionado con esos estudios. Si hay algo que tiene que ver con lo intelectual, va a estar relacionado por ese lado. Si tiene que ser con TEA, son estudios específicos, digamos. Bueno, por eso está bueno tenerte acá y contar en profundidad, porque la gente de La Libertad Avanza lo que decía es, bueno, las personas con discapacidades se hacen estudios constantemente y los tienen actualizados. No. Hay patologías que no, como decís vos, que son no va a cambiar la situación. No, nosotros tenemos, de hecho, yo también soy directora de la escuela especial y nos pasaba con muchos estudiantes egresados. Y los estudiantes nuestros egresados que siguen teniendo la pensión no contributiva, la pensión por discapacidad, no continúan haciéndose estudios. Transitaron toda su escolaridad en una escuela especial, claro. en un nivel primario, en un nivel secundario, en la escuela especial. Nosotros en la escuela especial no necesitamos contactar si siguen o no teniendo la discapacidad intelectual. Claro. Es Nos tenían obviamente ahí. que se evalúa pedagógicamente y sabemos que constan y que tienen, digamos, este tipo de discapacidad. ¿Y cómo estaban las personas, Yanni? Esto de la sensación, el viaje, la ansiedad, ¿cómo estaba? La gente Contanos. estaba muy angustiada. Yo lo que veo es esto, es sensación de angustia. Nos sigue pasando hoy a la mañana, en el transcurso de la mañana se nos han acercado también muchas personas que también están como esta incertidumbre de que no les llegó la notificación. Bien. ¿Qué va a pasar? Porque ahora se empieza a correr el rumor. Yo viajé, yo fui, a mí me llegó, pero también es la preocupación por aquellas personas que no les llegó. Si bien uno trata de decir, bueno, seguramente y esperemos que si no te llegó sea algo favorable, pero no sabemos tampoco si la notificación no les llegó porque están en el domicilio, porque se mudaron, porque no había nadie en el domicilio. Los registros los sacaron de listados que pueden haber quedado viejos, ¿no? De ANSES Claro. los sacaron. Los registros los sacaron de ANSES. Yo traté de Si te tener mudaste. comunicación con ANSES a nivel local. Se comprometió a pasarme algún contacto a nivel nacional, que en realidad son ellos los que están implementando este tipo de política de reajuste. No tuve ningún tipo de respuesta. De ANSES local te pasaron el contacto, claro, pero o sea, no te ellos me dicen, contestan. nosotros tampoco sabemos nada, o sea, como que van pateando la pelota de un lado para el otro. ¿Qué situación incómoda? Está Claro. bien, No hay eso- nadie eso que se te puso- pueda dar una explicación. No hay nadie, o sea, nosotros sinceramente hablamos y tenemos comunicación y diálogo permanente con Juan Estefano, que está a cargo de ANSES, y me dice, te voy a pasar con mis superiores. Sinceramente estuve esperándolos, hubiera sido importante hablar con ellos y aclarar toda esta situación, porque la verdad es una situación, nosotros decimos que las personas con discapacidad la están viviendo con mucha discriminación. Y en esto, digamos que nosotros no expusimos, porque para no exponer, digamos, a cada una de las personas que asistieron, también lo vivimos. En un espacio de 2x2, en un espacio sin alcanzarle un vaso de agua, maltrato, o sea, las personas que atendían en su parte del organismo, digamos, también, o sea, con una situación propia de mucha poca amabilidad. Ellos mismos, sí. las personas Sí. que estaban Tampoco recibiendo. tienen ni ellos mismos, yo creo que son personas sí. que están asignadas para la auditoría, Claro, sí. tomar los datos y nada Y más. mal predispuestos ellos mismos porque se Totalmente. imaginaban esta catarata de Y en gente. esto, bueno, influye en el trato con la gente. Que Claro, me sinceramente, imagino. ¿Quién de qué secretaría o de qué sector eran? ¿Quiénes los recibían? ellos nos hablan de nosotros lo poco que pudimos, porque la verdad que la información no trasciende, sino que lo que nosotros pudimos recabar es que es como es una auditoría de una empresa privada, que no es ni a nivel nacional, o sea, nos hablaban de Sí, que eran sí. una empresa, creo que Gente contratada. de otros claro. países, no sé, Tercerizado.
Claro. Tercerizado. Entonces, tampoco no es que mucha información, pero bueno, lo poco que podíamos nosotros, y no son gente que están especializada ni acostumbrada a trabajar con discapacidad. Bueno, ¿Cómo Que acompañan ustedes desde la subsecretaría, digamos, en todo lo que tiene que ver con transporte, todo lo que tiene que ver con esta asistencia, con básicamente, cómo fue un poco el Sí. acompañamiento? Mirá, nosotros hicimos recorridos que salieron de la estación de colectivos durante cada 2 horas, porque bueno, salían a las 7, venían, regresaba la combi con la gente que ya había sido atendida y a las 9 nuevamente. El primer horario era las 8 y 10. algo Sí, así. 8 y 10 8 y 10. empezaron a atender, así que bueno, arrancamos a las 7 de la mañana y después los turnos eran hasta las 6 de la tarde. Y cada 2 horas salía una combi. Y salía cada 2 horas, salía una combi de la estación de colectivo. De colectivo. Obviamente que también estuvo muy bien organizado, digamos, en cuanto a la dirección de discapacidad. No es fácil. Las personas también muy amables. ¿Cómo La organizaron? gente. En ese sentido tenían anotados quienes tenían los turnos Sí. más tempranos para... Nosotros el sábado estuvimos hasta alrededor de 19, 20 horas, estábamos en desarrollo, que el que pasaba lo veía porque estaba desarrollo abierto, porque justamente para ir respondiendo a estas demandas de seguir llamando a la gente, de confirmar que estuvieran, porque a último momento se iban agregando personas y si ya teníamos el recorrido completo no queríamos comprometernos. Pero bueno, la verdad que en esto la gente fue muy responsable, tanto en la puntualidad para llegar, en esto de poder entender la espera. La verdad que se sintieron, yo creo que muy acompañados, los mensajes y las repercusiones que tuvimos son muy buenas, obviamente dentro de toda esta situación. Y la gran mayoría de los casos, perdón, era tanto la persona que tenía que presentar todos los papeles más su acompañante. Sí, en muchos de los casos tienen que ir sí o sí con su acompañante, porque nosotros pensamos siempre en personas con discapacidad con autonomía, y en la mayoría de ellos no hay autonomía. Claro, claro. Entonces, no solo el acompañante, y en muchos de ellos también tienen curadores, que a veces el curador es una persona que puesta judicialmente, que ni siquiera es un familiar, es una persona que se pudo hacer cargo de esa situación. Y que no estaba acá ahora, ¿no? Que no Acompañando. estaba, que Claro. se pudo acercar. En muchas de las situaciones nosotros tratamos de decirle, bueno, es también una manera de llevar la orden judicial, que esto ya está. Digo, buscábamos todas aquellas posibilidades que pudieran contactar, que para nosotros no es ni necesario contactar que la persona tiene discapacidad, pero bueno, más allá de eso, ya que lo solicitaban, también que se pueda justificar desde ese lugar. Las personas que no tenían citación, ¿podían ir igual? No las atendían. No las atendían. Claro. En eso eran muy cerrados, o sea, no atendían a aquellas personas que no tenían la notificación. Sí pudimos de algunas personas que le recomendamos que viajaran igual. Nosotros le decíamos, el que no tiene notificación Vení, que es por las preferible, dudas. claro. A ver, ¿y qué bueno, pasaba? algunas personas tenían, te habían llegado el turno, así que tuvieron la suerte de poder cumplir, y eso se logró. Pero Eso bueno, lo hacían ustedes, digo, eso, el nexo ahí. sí, claro. eso nosotros incentivábamos, decimos, porque en esto digamos, a una cuestión superior, y ahora veremos lo que pasa con la respuesta, digamos, vamos a tratar de tener herramientas para después ahora acompañar estos derechos que no sean, obviamente en caso de que pierdan su pensión, de poder reclamarlos, y en esto la presencia de poder estar es fundamental. Y en el caso ahí en Junín, del espacio físico, tema turnos, por ejemplo, ¿se cumplieron, se respetaron los horarios de citación? ¿El espacio estaba acondicionado como para recibir a ese tipo de población? El espacio era una oficinita muy chiquita que habrán asignado a estas 2 personas que estaban a cargo, y estas 2 personas que estaban a cargo, digamos, ¿Dos la gente personas para esperaban, todos? sí, ¿Dos y personas? esperaban, la gente esperaba en los pasillos, Parada, la verdad, digamos. es un hospital, entonces también generaban la incomodidad en la gente que iba pasando, la Es gente una que se iba oficina atendiendo. en un hospital, así En un era. hospital, Ok, claro. la accesibilidad Claro, es como estaba. que se lo dieron. La accesibilidad estaba más o menos respetada. Más o menos, porque la gente estaba parada, la gente estaba en un pasillo esperando ingresar. O sea, la accesibilidad está ahí. ¿Qué sensación tuviste, Yania? Vos hiciste un análisis de todo. ¿Qué pensás? ¿Que son guachos, que quieren cortar las pensiones, que no les importan las personas con discapacidad? Sí, yo creo que hay un avasallamiento terrible, que van sobre todo con la población y las personas más vulnerables. O sea, no está sucediendo, y esto lo estamos viendo con las personas con discapacidad, lo estamos viendo que uno
simple vista de ver una persona con discapacidad, vos decís, ¿qué podés cuestionarle? Y hay una insensibilidad y se prioriza tanto otros aspectos que pueden llegar a ser importantes o no, como económico, pero no se está teniendo en cuenta a la persona, al sujeto, a que es un ser humano. Eso está sucediendo. Nos pasa lo mismo con adultos mayores y nos pasa lo mismo con enfermo oncológico, con situaciones, tratamientos prolongados. Esto lo vivimos a diario, obviamente en desarrollo continuamente. ¿Y qué te genera cuando hay gente que dice, sí, hay que auditar, hay un montón de certificados que son truchos? ¿Qué te genera eso? Nosotros siempre... ¿Qué le contestás? Claro. ¿Qué le puedes decir a esa gente? Nosotros siempre decimos que los controles son buenos y en realidad está bien. El tema es que se haga en un marco de responsabilidad y de compromiso y de conocimiento. Porque no es auditar por auditar, porque si no también nosotros nos ponemos a controlar sin tener conocimiento, sin estar formados, y a veces previamente a llegar a una auditoría, digamos, por citar y citar, digamos, pensar realmente, y no atrás de una máquina, digamos, mandar 2.000 notificaciones idénticas en todo el mundo, digo, porque realmente cada uno es un ser único y irrepetible y obviamente que lo que a uno le afecta a la otra persona no. Porque la forma que llevaron a cabo, ¿no? La auditoría es, primero, totalmente injusta. Injusta, yo creo que también se podría haber hecho un control y una auditoría acá mismo, con en plazo, la ciudad de Chacabuco, sin tener que complicarlos para viajar, con plazo, con no otros darle un plazo plazos, más importante. explicarle a la gente. O sea, estamos hablando de personas, explicarle de qué se trata la auditoría, brindarle un poquito de tranquilidad, conversar con esa persona. Armar una charla o un comunicado previo, digamos. Bueno, eso los pinta de cuerpo y alma como... Eso, hacer, ¿no? realmente, todo lo que es la parte humanitaria, obviamente que no se está. Se la llevan no a marzo, sino a... Sí, no la tienen Les directamente. cuesta un poquito, sí. Les cuesta un poquito. Y bueno, yo te quería sacar un poquito ahí de ese tema, venir un poco para la ciudad, cómo anda desarrollo funcionando, después de las lluvias estas que hubo, que estuvieron trabajando ahí con el comité de emergencia, el tema de bolsones de comida, hay más pedidos, se mantiene igual. Me sumo a esto, Marce, estos últimos 15 días fue durísimo. Ahora. Las ventas cayeron un montón, no sé si fue, el fin de mes no ayudó, pero bueno, la situación es que la gente no está llegando, ¿no? Sí, cada vez cuesta más. Sí. Cuesta, mayo es bravo también, es un mes muy largo, claro, o sea, eso también sucede muchísimo, pero es real. Nosotros venimos de situaciones de mucho trabajo, sumado a todo lo que tuvo que ver con el temporal, que se hizo un trabajo, si bien muy organizado, que realmente dejó mucha demanda, porque obviamente, sumado a toda la situación que ya día a día vienen transitando, se le sumó lo habitacional. Claro. Estamos con una gran cantidad de demanda de familias, de cientos de familias, digamos, que está con esta demanda habitacional. No solo que siempre hablamos, lo que tiene que ver con alquileres y las limitaciones, sino también la propia vivienda, a donde antes, cuando uno tenía un pesito o ahorraba, siempre le ponía como, bueno, aprovechamos y arreglamos algo de la casa. Hoy en día no llegan ni para las necesidades básicas cubrirlas, entonces digo, es obvio que todo lo que tiene que ver con el confort o lo que implica una casa y el mantenimiento de la misma es muy difícil. Entonces esto también, si bien tuvimos una tormenta que era, digamos, muy poco tiempo, mucha lluvia, bueno, ahora dejó al descubierto todas estas demandas que estamos trabajando, estamos gestionando con provincia y tratando de dar respuesta. Todo lo que tiene que ver con módulos alimentarios, pudimos aumentar esto desde un municipio presente y nuestro intendente, que obviamente siempre atendiendo a todas las necesidades de la población, pudimos incrementar los módulos alimentarios, estamos reforzando, estamos trabajando conjuntamente con Consejo Escolar, que también ellos tienen su propio servicio alimentario, así que bueno, también están desde ese lugar. ¿Ustedes le proveen a las personas con necesidades bolsones Nosotros le proveemos de comida? Claro, desde desarrollo le proveemos en todos los centros de gestión, digamos, trabajan para ir entregándolos. Sumado, no hacemos esto que si lo recibieron en una institución educativa nosotros no se los damos, sino que los sumamos. Claro. Y es importante porque, bueno, es una de las posibilidades. Pero bueno, es como pasa también y nos decían muchos las familias. Está buenísimo porque tenemos el alimento básico, pero también lo diario y las necesidades básicas van por la vestimenta, por pagar la luz, por pagar el gas, por aquellos que tienen que tener un alquiler, de poder llegar
que nos está sucediendo muchísimo, no están pudiendo llegar al alquiler, y entonces inmediatamente con esta nueva ley de alquiler, desalojos, o sea, hay también situaciones de desalojos continuamente, que todo el tiempo se está trabajando y conteniendo eso, tratando de consensuar, negociar, digamos, es un trabajo. Estás atajando penales claro, todo el día, que ¿no? también, claro, porque una situación, digamos, un desalojo implica una familia en situación de calle. Pero salvaste un desalojo y tenés otro y se viene, inmediato, y sí. tenés gente que necesita, que la tenés que ayudar. Eso también se está viendo muchísimo, por eso todo lo que tiene que ver con estas cuestiones se ven, sumado a esto que también nosotros siempre hablamos a veces en las mesas de amigos y demás, decimos cómo hay tanta gente enferma que, digamos, que está con algunos problemas de salud, y que aparece la ansiedad, y que aparece el pánico, y que aparece, digo, tiene que ver también con esta realidad social, seguro. Digamos, que estamos atravesando, este estrés que sucede, digamos, en alguna manera repercute. Sí. Es que no tener para darle de comer a tus hijos es lo peor que te puede pasar, ¿no? Claro, y a mí me pasa muchísimo los fines de semana, que recibo muchísimas llamadas por teléfono de solicitudes de trabajo, de ayuda, por favor, que no llegan, y yo digo, tiene que ver también esto de que el fin de semana es eso, donde uno frena, donde para. Digo, en la semana uno va con la rutina. Tenés la changa y, en la semana. Y claro, ¿no? tenés la changa, tenés el horario, porque bueno, tenés los chicos que vas a la escuela, venís, está ocupada. Digo, el fin de semana, donde uno se da cuenta, para un poquito, que empieza a sacar números, no llega a fin de mes. ¿Cómo hace para llegar a todos, para atender a todos? Porque eso te da una tranquilidad primero. Sí. Se te nota muy tranquila, como que estás, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace? Sí. Digo, lo estás viendo, que esto está empeorando, ¿no? Nosotros lo vemos, ¿no? Esto lo vemos mes a mes, lo vemos, pero bueno, continuamente es golpear puertas. Nosotros todo el tiempo estamos golpeando puertas a nivel provincial, pidiendo por favor, justificando, digamos, pidiéndole a la gente también que tenga paciencia, porque a veces en esta demanda, que entendemos que para ellos es urgente, llevan también algún tipo de trámite, lleva a armar un expediente, lleva a encontrar la documentación, digamos, no es a veces lo inmediato, ¿no? Claro, y lo que yo digo es, vos, que estás con este tema y que atendés a todo el mundo, digo, el fin de semana tuyo, ¿no? Porque vos decís, si vos no pudiste cumplir con todo, te queda machacando acá. Igual uno no para, o sea, digo, está bien, la gente está con necesidades, pero hay alguien que da la cara, que está ayudando. Digo, me imagino que es un trabajo difícil en este contexto. Igualmente a veces la gente también, con ser escuchada, y uno, digamos, tener una empatía. Yo a veces siempre le doy un espacio para escuchar su situación, para tratar de ver cuál es lo urgente, porque a veces también en esto de que tienen tantos problemas, no pueden ver también a dónde podemos esperar un poquito, dónde pueden, digamos, atender urgente y no se puede esperar, digamos, en esto, al ser escuchada, a uno a darle tranquilidad en esto, en las palabras, digamos, y a saber que cuentan con alguien más, es fundamental. No, aparte, siendo primera línea ahí de llegada de todo lo que tiene que ver con estas consultas para resolver, y además todas variopintas, digamos, es que vienen de todos los temas. Estábamos hablando de discapacidad, después de comida, cuestiones habitacionales, cuestiones de laburo. Estás ahí como recibiendo desde todos lugares consultas variadísimas. ¿No? ¿Cómo te llevas con eso ahí, de estar ahí bien, atenta? Bien, yo igualmente tengo un equipo de trabajo también que me acompaña muchísimo, que la verdad que estamos muy consolidados, y en esto siempre tenemos como el acompañamiento, también siempre presente el secretario de Gobierno, Javier Esteves, que también ahí cuando llamo, mirá, se me quemaron los papeles, tengo esta urgencia, habilitame tal situación, digamos, también en eso siempre, digamos, uno tiene como respaldo, entonces bueno, uno tiene esa energía. ¿Hay buena articulación con las otras seguir. áreas del municipio? Sí, muchísimo, la verdad que en estos, y bueno, y es todo, yo digo, desarrollo social tiene todas estas temáticas que son transversales. Lo que influye en lo social va a influir en lo económico, va a influir en lo que es tal vez en salud, en lo que es en lo comunitario. Entonces estamos siempre trabajando, digamos, articuladamente, y en esto tenemos también muchos profesionales. ¿Qué se viene ahora los próximos meses? ¿Se viene, sigue el frío? ¿Cómo está el, ahora estamos atentos y estamos ahí trabajando en todo lo que se viene con estas olas de frío, que en cualquier momento... Estos días ayudaron, estos días un poquito. Estos días ayudaron un poquito, creo que la semana pasada hubo, creo que el viernes o el sábado también fue bastantes demandas, así que estuvimos ahí como asistiendo a esa situación.
Ahora estos días están como más calmos, pero bueno, también sabemos que se vienen temperaturas muy bajas. Ahí tenemos todo un comité de emergencias también preparado, que en esto lo venimos trabajando hace un año y es fundamental esta comunicación que estamos teniendo. Y bueno, creo que también vamos a seguir por esa línea, que tenemos todo este acompañamiento. Ellos, si bien muchas veces son los que recepcionan, pero bueno, es importante para ir conociendo la realidad de los vecinos. Janina Ranzán, muchísimas gracias. Ojalá te podamos tener de acá un tiempito como para tener otro panorama, ¿no? De cómo sigue la situación. Esperemos que sí. Bueno, y muchas gracias por el espacio. Un saludo para toda la audiencia. Gracias a vos. Ahí estaba la funcionaria de Desarrollo Social. Vamos a la tanda. Ser líder no es solo llegar a la cima. Es hacer lo necesario para nunca descender.